Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán: Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán: Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán: Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán: Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán: Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán: Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán: Baruch atah Yahweh. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán: Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán: Baruch atah Yahweh. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán: Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán: Baruch atah Yahweh. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Es el arco de Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya.
Shalom a todos los que se conectan hoy en RSA, su emisora de confianza. Los invitamos a que estén ustedes, pasen la voz, pasen esta enseñanza que va a ser de gran edificación. En este día nos encontramos con la pastora Carolina, que nos va a deleitar o nos va a guiar con un tema muy especial. Muy buenos días, bueno, de aquí en Colombia, muy buenos días, no sé en qué horario se encuentre en su país, pero le damos gracias al Eterno por un día más de vida, por una semana que ya casi está en mitad de camino, culminando, llegando a cerca de nuestro día de Shabbat, dándole gracias al Eterno por su amor, su misericordia, por todo lo que nos ha brindado en este tiempo. A pesar de todo lo que alrededor acontece, en muchos lugares hemos visto su misericordia, hemos visto su fidelidad, como nos ha guardado en medio de aún todo lo que en medio del sistema acontece en la salud, en la violencia, en todo lo que ha venido sucediendo. No es fácil, aún en nuestro país, Colombia, se ha visto mucha maldad, mucha violencia, mucha muerte. Hemos visto que en otros países también están ocurriendo cosas muy difíciles, como en Rusia, como en otros lugares, que el enemigo ha querido traer vientos de guerra por cosas como el gas, como el petróleo. Y esas cosas hacen que muchas veces entre el pueblo en estados de depresión, estados de opresión, de cargas en la mente, en el espíritu, en el alma. Pero aún en medio de todo esto que se ocurre y se acontece, tenemos que guardar la cordura. Y hoy hablamos un tema de las consecuencias de no guardar o no tener el equilibrio emocional, y vamos a ver cómo afectan en la vida y en el ministerio, porque al trayecto de tantos años que llevo sirviéndole al Eterno, he visto que mucha gente puede tener muchos dones, muchos talentos, muchas capacidades, pero cuando las emociones no han sido formadas, tarde o temprano ese ministerio va a ser un fracaso, o ese matrimonio, o ese negocio. Entonces, el proceso de las emociones no es fácil, y he visto gente aún muy adulta, de 50, 60 años, que no han logrado formar esa debilidad en sus emociones. Y es ahí donde una persona pudo haber tenido ministerio, haber podido tenido hijos, tener un negocio, pero cuando llegamos a las emociones vemos que todavía hay muchas áreas que no han sido fortalecidas, que no han sido maduradas. Y es el peligro donde he visto que por una sola emoción de un momento de la vida, la persona puede acabarlo con todo, puede vivir un fracaso, puede vivir una pérdida, puede acabar con familias, puede acabar con vidas, ¿sí? Porque hay hogares que después de 20 años se divorciaron y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Hay ministerios que después de estar grandes y prosperados se acabaron. Entonces démonos cuenta que este tema es muy importante entenderlo y pedirle al Padre qué debilidad en el carácter todavía o en las emociones construir tu vida o tu familia o tu ministerio, porque el hecho que lleves muchos años ejerciendo un don o un ministerio o una familia o un negocio no quiere decir que tus emociones estén totalmente estables o estén equilibradas o estén maduradas o estén simplemente ya fortalecidas. Y es ahí donde vamos a entrar a través de la escritura. En Santiago capítulo 1 dice, versículo 2, hermanos míos, tened como sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y que no falte ninguna cosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Yahweh, la cual a todos abundantemente y sin reproche le será dada, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por otra parte. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vemos que Santiago estaba hablando de que en medio de la vida y en medio del proceso
en el ministerio, en el trabajo, en el matrimonio, en la juventud, vamos a ver diferentes pruebas que nos van a hacer mostrar cómo está nuestro carácter, que nos van a sacar a luz lo oculto que tenemos. Y ahí es donde muchas personas no nos conocemos. Hay situaciones en la vida que el Padre permite para probar nuestro carácter, para probar nuestra estabilidad emocional. Y cuando hablamos de una estabilidad emocional, no es temporal, sino es continua. Y yo he visto que hay gente que se desequilibra totalmente emocional en medio de un proceso, en medio de una prueba, en medio de una noticia, ¿cierto? Una persona en medio de una situación que no la sabe controlar puede tomar una decisión y acabar con todo. He visto alrededor de mi vida situaciones, por ejemplo, de una noticia sentimental que la persona le falló, le fue infiel y la persona acabó con todas las cosas, un ministerio acabó con su familia, con su vida. Entonces, démonos cuenta que cuando hay una debilidad emocional, el enemigo la conoce, el enemigo la sabe, el enemigo va a querer trabajar esa debilidad hasta quererme destruir. Y cuando nosotros tenemos algo que no ha sido totalmente fortalecido en la palabra o fortalecido espiritualmente, no podemos ignorarlo, no podemos dejarlo hasta ahí, porque si nosotros ignoramos que tenemos una debilidad en el alma, si nosotros ignoramos que hay algo que está mal en nosotros y seguimos con un ministerio, seguimos con un negocio, llegará un momento que esa debilidad puede ser el acabón de todo, ¿sí? Y en los procesos, muchas veces Dios ya sacó muchas cosas, pero volvemos al mismo estado o peor, porque hubo algo dentro de ese proceso que no dejamos totalmente que Dios obrara y que Dios restaurara. Y a veces una grieta pequeña se puede convertir en un hoyo muy grande en el alma porque en el proceso no dejamos que Dios sacara eso que estaba oculto en el corazón. Cuando uno está en un lugar o en una posición dentro de una congregación, a veces quiere maquillar las cosas para hacer sentir bien a todo mundo, para que la gente de la congregación me vea feliz, para que la gente de la congregación no oro. Y esto voy a hablar de una analogía física a la analogía espiritual. En algún momento tuve que aprender esto en mi vida y era una situación de una caída que yo tuve y esa caída me llevó a un dolor todos los días de espalda y yo ignoraba ese dolor hasta que llegó un día que resulté en un hospital casi muerta, paralizada las piernas, paralizada las manos, paralizada la cara y por ignorar ese dolor casi durante un año, un trayecto de año, ese día que terminé en un hospital casi muerta, entendí, tenía una situación en la columna muy avanzada ya, pero yo ignoré durante un año ese dolor y me hice fuerte, ¿no? Ese dolor no es nada, me duele, pero me mandaba a sobar la espalda, me mandaba a hacer muchas cosas, pero nunca llegué a la raíz del problema que por ignorar ese dolor no le presté atención hasta que ya llegó un momento que me llevó a una condición muy, muy difícil porque esa columna tenía 3 vértebras dañadas, una hernia discal y tuve que pasar 1 año y medio en terapias para poder recuperar. Tal vez si yo no hubiera ignorado el dolor, me hubiera evitado pronto una condición más difícil, ¿cierto? A veces nosotros en el alma también tenemos situaciones emocionales que ignoramos. No, yo siento algo hacia esa persona, pero no pasa nada y lo dejo así, no restauro, no confronto, no sano la herida con esa persona y dejo que todo pase y va a haber un momento que la copa se va a llenar y pasa que entonces puedo resultar lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de cosas contra esa persona hasta el punto que puedo perderlo todo. Entonces a veces hacemos cosas
dentro de un lugar, pero ignorando nuestras debilidades emocionales o olvidándonos de nosotros mismos de que hay un problema emocional, porque no es normal que mi carácter tenga todo el tiempo enojo, no es normal que yo todo el tiempo tenga depresión, tenga desánimo, no es normal que yo tenga actitudes de ir a mi casa, que tenga estados de quererme estar encerrando en un cuarto, de no querer hablar con nadie, de no querer compartir con nadie en la congregación, de que yo me encierre en sí mismo y no quiera hablar con nadie. Mis problemas son míos y el Padre los conoce. Como ministerio, como mis pastores, como mis hermanos dentro de la congregación, dentro de mi trabajo me está afectando mi rendimiento o mi rendimiento en la universidad o en mis estudios. Y yo estoy ignorando todo eso porque no quiero que nadie sepa que tengo un problema en el alma. Hay pastores que no han sido restaurados. Uno ve pastores llenos de amargura, aún depresivos, aún tomando medicamentos para la depresión, y uno dice, ¿cómo un pastor puede estar deprimido? ¿Cómo un pastor puede ser amargado? Pues si eso pasa dirigiendo una congregación y la persona ignora que tiene un problema y no hace un paro en su vida, en su caminar, va a destruir no solamente su alma, sino las almas de los que están alrededor. Por eso nosotros tenemos que permitir que el Padre me ayude a restaurar totalmente mis emociones. Todas las emociones tenemos diferentes situaciones que enfrentamos a diario. Nuestras emociones, a diario el carácter lo enfrentamos con la familia, con los negocios, los que tienen negocios, los que tienen hijos, los que tienen ministerio. Todo el tiempo las emociones están siendo probadas. No hay un día que la emoción no sea probada, ¿sí? Este es un tema que nos compete a todos, personas con alto estudio, personas que no tienen estudio, personas que tienen un ministerio de 2 almas, que las que tienen 1000 almas, 100 almas, pero a diario las emociones están siendo formadas para llegar a la estatura del varón perfecto. Pero el punto es cómo realmente a veces ignoramos un problema, ¿no? Y lo queremos tapar. Por eso le digo, cuando yo veo ese episodio de mi vida, no, me duele, pero no es nada importante, hasta que llegó el punto que ese dolor se convirtió en un gran, diría, valga la redundancia, en un gran dolor más del que tuve. De una espalda pasó a casi una parálisis del cuerpo. Y a veces en las emociones, cuando uno no le presta atención a esas áreas, a ese carácter irritable, malgeniado, a ese carácter depresivo, a ese carácter autosuficiente, orgulloso, prepotente, a ese carácter que por nada me altero, que por nada me desanimo, hay un problema que no ha sido resuelto. O a ese problema que no quiero hablar con nadie, no quiero compartir con nadie, no quiero confiar en nadie, no me siento para confiar en nadie. Hay un problema no resuelto en las emociones. Entonces démonos cuenta que tenemos que hacer una pregunta hoy antes de seguir desarrollando el tema, y es: ¿en qué emoción yo no he querido confrontar y ser totalmente libre? ¿Qué área de o no tengo una total paz, una total sanidad, una total libertad como persona, como siervo, como trabajador, como hijo, como hija, como relaciones interpersonales, como pastor, oveja, como dentro de los hermanos de la congregación? Entonces, es ahí donde muchas veces nos vamos a ver que hay una debilidad, ¿cierto? Y hay algo que en mi área no ha sido procesado totalmente, pero eso pasa por algo. 1, porque no lo he permitido. 2, porque no he buscado ayuda, porque no he querido confrontar esa situación, porque la he ignorado, porque no he ido a la fuente correcta,
no solamente Yeshua, porque Él es el sanador de sanadores, pero a veces nosotros necesitamos de alguien que nos ayude a restaurar esa situación, de alguien que ya pasó y que tal vez tiene la sabiduría para ayudarme a pasar al otro lado, porque a veces el orgullo nos deja que no busquemos ayuda, que no hablemos con nadie, que ignoremos esa situación, ¿sí? Y a veces el temor al que dirán, el temor a que me digan lo que tal vez me va a doler que me digan, pero es la salida a esa situación. Es como cuando uno tiene un problema médico, todos tenemos miedo que nos digan, tienes un tumor, tienes un diagnóstico de muerte, todos tenemos un miedo de confrontar a veces, que nos digan, estás en una situación de salud grave. A veces en el alma tenemos miedo que nos confronten cosas que tenemos guardadas, que nos digan la verdad. ¿Qué nos van a decir? Pues nos van a decir tal vez la verdad que nos va a doler, pero que me va a traer libertad. Si uno, cuando la gente no va al médico, no, yo sé que yo estoy enfermo, pero no quiero ir al médico porque tengo miedo que me digan algo que estoy mal. Pero ¿cómo me voy a sanar si no lucho por esa sanidad? Si yo sé que tengo un problema en mi cuerpo, tengo que hacer algo para sanarme. Lo mismo pasa en el alma. Si yo sé que tengo un problema emocional, si yo sé que en la iglesia soy uno y en la casa soy otro, si yo sé que tengo un problema de ira, de enojo, de mal genio, de depresión, de algún área que no he querido renunciar y no busco ayuda, pues me estoy muriendo yo solo. Me estoy destruyendo y me estoy mintiendo a sí mismo. Y no hay nada peor que llevar un ministerio con cosas en el alma, o una familia, o un matrimonio que no ha sido sano totalmente, que no hay libertad en el matrimonio, en la pareja. Entonces, hoy quiero hacerte una invitación. Primero, evalúa qué área o qué emoción de tu vida no ha sido libre todavía, que has querido ocultar, que has querido tapar y no has permitido que el Padre haga una sanidad total. ¿Sí? Que no has querido ir a buscar una ayuda, una solución. Todo tiene una respuesta, todo tiene una respuesta. Pero nosotros a veces por miedo no buscamos esa respuesta, o por orgullo. Son dos situaciones que yo ya las he pasado muchas veces, por orgullo, por miedo, no he buscado ayuda, y cuando ya he buscado ayuda, tal vez fue tarde, ¿no? Porque gracias al Eterno salí. Pero también cuando he buscado ayuda, he entendido que por más siervo que soy, por más dones que tenga, a veces yo voy a necesitar de otras personas. Yo no puedo ser autosuficiente. En días anteriores le decía a alguien, ¿cómo quisiera que el don que el Padre me ha dado de sanidad, yo pueda imponerme las manos, orar por mi salud y que ya me sane? Porque lo he visto en otros. El Padre me usa para orar por la salud de otros y ver su milagro, pero yo quisiera verlo en mí y no lo veo. Yo le digo, Padre, no entiendo muchas cosas, pero el Padre me ha enseñado que a veces nos enseña que no somos nosotros dioses en la tierra, que necesitamos de otras personas, que así como yo soy un canal de bendición para otros, hay otras personas que son canal de bendición para mí. Y es ahí donde el Padre nos enseña que somos una hija en la congregación, que yo puedo ser el pastor, pero puede haber un siervo dentro de la congregación que no es el pastor y me puede ayudar. Y eso no me quita mi posición de siervo. Eso me enseña que yo también soy un instrumento, pero no lo tengo todo. No tengo toda la sabiduría, no tengo todos los dones. Y a veces nosotros por la posición de pastor o de ministro o de que yo no sé qué ministerio tenga, yo no me da cosa ir a un siervo de mi misma congregación y pedir una ayuda. A veces nos han enseñado mal. Nos han enseñado que entre más posición tengamos alto o entre más nos conozcan y tengamos dones, entonces no tenemos situaciones que nos puedan ayudar a otra persona. Claro que sí. A veces nosotros tenemos que entender que el Padre usa a un hermano de la congregación que por más que no sea pastor me puede ayudar a mi vida también. Un consejo, una palabra, una oración. Pero cuando uno es orgulloso y no busca ayuda, pues las emociones, en el caso de nosotros las emociones alteran todo nuestro organismo.
nuestro sistema inmune, nuestro colon, nuestras partes físicas como el colon, como en el caso de las mujeres los ovarios, el sistema hormonal, los hombres el dolor de cabeza, el dolor de espalda, las articulaciones. Entonces démonos cuenta que uno por guardarse tantas emociones se está haciendo daño. Pero el problema es por qué no permitimos que el Padre nos ayude a través también de personas. ¿Por qué no buscamos una salida para esa situación? Como cuando uno guarda todo en silencio, como un costal, se va acumulando, 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 y llega el día en que tu situación ya no tiene salida. Todo a tiempo es bueno. Yo te digo hoy, nosotros los siervos necesitamos también buscar ayuda. Yo no sé si tú eres pastor y me estás escuchando hoy, y esta palabra sea para ti. No permitas que tu posición, el lugar en el alto que tú estás, o por verte fuerte ante los demás, tú te estés llevando un dolor en tu corazón y no dejes que alguna persona misma de tu congregación te pueda ayudar. A veces nosotros no necesitamos mostrarle a la gente de la congregación que somos los superhéroes, que no nos pasa nada. Le enseña a ellos que los siervos también vivimos cosas y que estamos en un proceso en la tierra para también seguir creciendo con ellos, con el pueblo. Yo lo he hecho. Muchas veces he llorado, he reído con ellos, le he dicho mis situaciones. Mi esposo también lo ha hecho, porque les hemos enseñado que el hecho que tengamos un llamado no quiere decir que no sigamos siendo probados en las emociones, sigamos siendo madurados hasta que Yeshua venga por nosotros. Entonces, el Eterno muchas veces va a probar nuestro carácter, ¿sí? Si está cimentado en la Escritura, si está cimentado en una falsa humildad, ¿cierto? Y vamos a ver acá que el Padre va a probar nuestro carácter si tenemos un corazón total de siervo espiritual, no que no sienta, que sea un hierro, que no, de un siervo maduro. Y si me ayudas por favor a leer 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Entonces aquí habla unas características. Cuando mis emociones son procesadas, ¿qué actitud o en qué área el Padre me va a mostrar que mis emociones cada día están siendo llenas del Espíritu Santo? Y aquí vamos a aprender unas características en 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Eterno? No es neófito, no sea envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de las de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Mira todas las características, dice un hombre sabio, prudente, ¿cierto? Un hombre irreprensible, un hombre que tiene su casa en orden, un hombre que sabe tener el equilibrio tanto del ministerio como en su casa. Yo sé que llegar a esto no es fácil. No, esta predicación no es para que te sientas culpable si no lo has logrado, ¿sí? Porque no todos tenemos la vida perfecta que quisiéramos tener, los hijos perfectos, el matrimonio perfecto, la congregación perfecta. Para llegar a esto se necesita de mucha relación con el Padre, de mucha madurez para poder enfrentar lo que falta, ¿sí? Si falta formación, disciplina, si falta
mejora la relación de los hijos, si falta la madurez espiritual en el ministerio, si falta el crecimiento como pareja, el Padre nos va a dar la salida. Pero yo algo que he aprendido es ir a la raíz del problema. Es buscar la raíz para que mi hogar sea un matrimonio de bendición. Es buscar la raíz para que mis hijos sean testimonio, porque desafortunadamente la concupiscencia del alma de los hijos tarde o temprano va a salir a la luz. Pudieron haber ido a la congregación desde bebés, pero desde nacimiento empieza a salir las raíces del alma, del corazón, las iniquidades que tal vez no se han roto de generación en generación, pero nosotros como siervos tenemos que ante eso tener un equilibrio emocional, pedirle al Padre cómo equilibrar mi familia, cómo equilibrar el ministerio, cómo equilibrar mi trabajo, porque he tenido la oportunidad de todo eso, tener empresa, tener trabajo, tener ministerio, tener hogar. Y sé lo duro que es mantener las emociones, sobre todo una presión, porque cuando viene la presión ministerial, cuando viene la presión económica, cuando viene la presión de los hijos, pues las emociones, o sale el Espíritu Santo, sale la ira, sale el enojo, sale la depresión, sale palabras ofensivas dentro de la familia, sale el alterarme con la gente de la congregación, ¿sí? Y todo eso pasa por no tomarme un tiempo a solas con el Maestro y decirle al Padre, Padre, ¿cómo equilibro mi vida? ¿Cómo equilibrar el ministerio? ¿Cómo equilibrar mis hijos? ¿Cómo equilibrar mi yo? Y una vez una anciana me dijo algo muy sabio. Estaba en un estado de salud bastante difícil, mi cuerpo estaba pasando por un proceso muy doloroso, y ella me dijo algo muy sabio, me dijo, si el árbol que eres tú no está bien, los frutos no van a estar bien. Tú tienes que darte tiempo para ti, tienes que cuidarte tú, para que tú puedas cuidar los frutos de lo que está alrededor tuyo. Y a veces nosotros no tomamos tiempo para nosotros. Entonces, yo tengo que tomarme un día para mí, un día para Dios, un día donde yo me pueda apartar y pueda descansar todas mis cargas, para no llevar esas cargas ni al trabajo, ni a la iglesia, ni a mis hijos, ni a mi esposo, las que somos casadas. Yo tengo que equilibrar mis emociones un día a solas con mi Maestro y soltar todo eso, para tener paz para las personas que están a mi alrededor, para tener paz y ser feliz, porque el Padre, algo que me enseñaba, Él quiere que el pueblo de Israel seamos felices. Él no nos quiere ver amargados, llenos de estrés, llenos de cargas, llenos de problemas, aún la obra que no se nos convierta en un estrés, una carga. No. Yo tengo mis tiempos para mí, tengo mis tiempos para mi esposo, tengo mis tiempos para la gente que está en mi ministerio, tengo tiempos para lo que yo quiero hacer. Yo aprendí el equilibrio porque cometí muchos errores y en algún momento todo era extremadamente súper entregada al trabajo, extremadamente entregada solo al ministerio, entregada a muchas cosas, pero no pensaba en mí. Y eso es una parte del desequilibrio emocional. ¿Cuántas veces tú no te has dado un día para ti? Salir, comer, salir del ámbito familiar, del ámbito ministerial, salir con tu pareja si la tienes o si estás solo, caminar, salir con tus padres, equilibrar esas cargas. Nosotros con mi esposo tenemos en el año una salida donde es el tiempo de los dos, fuera de ministerio, fuera de todas las cosas del diario vivir, donde nos dedicamos un tiempo para los dos. Entonces, una forma de equilibrar las emociones también y de que todo funcione, lo que hablamos en 1 Timoteo 3, 1 al 7, para tener un buen hogar, para tener buenos hijos, para tener un equilibrio, hay que también equilibrar las cosas que yo hago. Cuando es dedicarle tiempo al ministerio, es dar lo mejor, servirle a mi Padre con gozo, con amor, darle el tiempo a las personas con amor, todo lo mejor en ese momento para la obra. Cuando son las fiestas del Eterno, darle lo mejor al Eterno en las fiestas, gozarnos,
Yo sé que son días de trabajo extenuante, pero pasaron las fiestas y bueno, me voy a dar un tiempo también para mi familia, para mis hijos. Salir con ellos, escucharlos, compartir. Tener un día de comer un helado, compartir con ellos, salir, que ellos se sientan amados, se sientan importantes, porque si no hay un equilibrio, pues ellos se van a sentir que la iglesia está primero, que todo está primero, el trabajo, todo, pero ellos quedan abandonados. Entonces, yo tengo que tener equilibrio emocional con mi familia. Los que tenemos hijos, una gran responsabilidad que en el mes, por eso en la iglesia damos, por ejemplo, actividades 2 domingos libres para que la gente tenga su tiempo con su familia. Y entonces ahí es donde yo tengo que aprovechar máximo ese tiempo, porque el resto del tiempo estoy o en mi trabajo o en el ministerio o con muchas cosas, pero esos 2 domingos me los tengo que gozar. Un domingo, por ejemplo, en la pareja, un domingo en el caso con mis hijos, salir con ellos, reír, jugar, si no hay dinero, en un parque, en un potrero, en un balón, un helado, no vale mucho, pero no olvidarme de que todo es importante, porque si yo quiero tener felicidad, ¿cómo voy a servir a una congregación, un ministerio amargado? Hay mucha gente más amargada dentro de las congregaciones que afuera en el mundo, y es triste ver eso. Tener un tiempo con la gente que yo amo, compartir un almuerzo, compartir un espacio, pero muchas veces yo mismo me encierro en mi misma vida, en mi mismo mundo, no disfruto nada, no comparto nada y se me vuelve todo un estrés, una carga. Y la obra de mi padre no es una carga, es un deleite. Yo lo aprendí y dejé de ser iracunda, malgeniada, irritable, porque yo no era equilibrada. Entonces llegaba a la congregación cargada, estresada, por cualquier tontería me estresaba en la congregación. Y hasta que un día dije, pero si chavas deleite, chavas gozo, ¿por qué me tengo que estresar? ¿Por qué tengo que cargar? Pero el problema no era la congregación, el problema estaba en mí, que no sabía equilibrar mi tiempo. Entonces un día aprendí, hay tiempo para todo. Y si yo equilibro el tiempo para todo, soy feliz con todo. Soy feliz con la congregación, soy feliz con los de la iglesia, soy feliz con mi esposo, soy feliz con mi vida, con mi familia y vivo en equilibrio. Entonces pregúntate por qué a veces tus emociones son alteradas. ¿Te das tiempo para todo? Sí, como cuando uno dice, soy esclavo del trabajo, no dedico tiempo a nada, pues voy a vivir amargado y cargado porque todo es trabajo. Solo iglesia, todo ministerio, no tengo tiempo para mi familia, no, el Padre nos da tiempo para todo. Y para cumplir ese versículo de que la familia esté en orden, pues tengo que darle tiempo a mi familia. Porque si yo no le doy tiempo a mi esposo, no le doy tiempo a mis hijos, pues ellos van a vivir soledad, se van a sentir ausentes, se van a sentir cargados, van a sentir que no son importantes. Y entonces dicen, no, pero ¿por qué esa familia sirve en la iglesia pero vive amargada? Pues porque no se da el tiempo, y no porque en la iglesia no le dé el tiempo, sino porque cada uno decide cómo manejar su tiempo. Si tu iglesia te está absorbiendo todos los días, ya es otra cosa, ¿no? Porque hay congregaciones que son así, yo las he conocido. Todos los días en cultos, todos los días activismo, y eso mata la familia también, porque el Padre nos da tiempo para todo. Tiempo para ayunar, tiempo para orar, tiempo para hacer la obra de mi Padre, pero también tiempo para deleitar mi familia. Entonces, muchas veces he visto que las congregaciones se han convertido en eso y que he conocido esos lugares donde todos los días células, todos los días cultos, todos los días. Entonces uno dice, ¿en qué momento hay tiempo para los hijos? ¿En qué tiempo hay para las parejas? Yo tengo ministerio y el Padre me ha permitido crecer, que la obra crezca. Ahorita gracias al Eterno tenemos otra hijita en Boyacá, pero yo me relajo, tomo mi tiempo, hay días que tengo trabajo hartísimo en el ministerio, pero llego al otro día y digo, este día me voy a descansar, me voy a equilibrar. 3, 4 días duros de ministerio, pero al otro día me relajo, tomo mi tiempo. Por eso es que los ministerios se han vuelto también una amargura para muchos. Porque si usted mismo no se disfruta con su familia sus espacios, ¿cuánto hace que no sales con tu pareja? ¿Cuánto hace que no sales con tus hijos?
Y por eso usted ve los hijos allá amargados en la iglesia haciendo mala cara, porque los niños no tienen otro espacio, los jóvenes no tienen otro espacio con los padres de ir y reír, disfrutar. Entonces el padre, no es culpa del padre, porque muchos dicen, no, es que la obra es solo sufrimiento, solo dolor, solo pruebas. No, la obra es hermosa. Ahora también podemos reír, podemos gozarnos, podemos deleitar. Habrá momentos de prueba, de dolor, de desierto, yo los he pasado, pero también he reído. También he ido a salir con mi equipo pastoral a una playa, hemos gozado, hemos reído, hemos salido a un parque. Pero es que hoy en día la gente está viendo como la obra del Padre como una carga y una amargura. Y uno ve la gente del mundo se ríe, goza, disfruta, y los de la iglesia con cara de limón, amargados, estresados, enfermos, con el colon irritado, con estreñimiento, con hemorroides, y uno dice, bueno, pues el Padre no nos llamó a eso. No quiere decir que uno por el llamado no sufra. Yo he pasado muchos desiertos, pero equilibrar las emociones es de parte mía también. Es como tú formes tu equipo, compartes con ellos, ríes con ellos, tienes tiempos de hablar, pero si todo es carga, estrés, pues todo eso en la iglesia se va a convertir, de lugar de ser un deleite, en una carga. Y no es culpa del Padre. Yo creo que Yeshua sufría penalidades, los maestros sufrimos penalidades, pasamos pruebas, humillaciones, desiertos, pero también pasamos cosas hermosas. Y eso lo he aprendido al partir de los años. ¿Qué hace que yo tenga una emoción equilibrada, un ministerio equilibrado? Ser una persona transparente, no falsa, no aferrarme a la riqueza material, eso lo aprendí también. Como Esaú, que vendió su ministerio por un plato de lentejas. Cuando yo quiero la super iglesia y quiero cosas que me conlleven a robar la paz, ¿cierto? En el caso de nosotros estamos construyendo un nuevo proyecto, pero tampoco es para uno destruirse, amargarse. Si el Padre está en el asunto, el Padre provee, el Padre da para el proyecto, el Padre suple, bendice, da, pero tampoco me va a llevar a estresar. Tengo que construir ya este año y el templo y el super mega templo, entonces me voy a endeudar, me voy a enfermar y resulto yo en un hospital por un templo. Entonces no. Padre es el dueño del oro y la plata, el Padre dará la bendición. No me aferro a eso, no, la obra por unas 4 paredes no se va a acabar. Nosotros hemos aprendido este año, cuando vino desde la pandemia, nos reunimos, salimos de un salón, nos reunimos en las casas, nos gozamos el ministerio, hemos crecido, hemos multiplicado. Si el Padre nos permite tener ese salón, gloria al Eterno, pero no nos amargamos por un salón, por ejemplo. Nos dividimos la obra, es pedirle al Padre sabiduría, equilibrar eso también. Muchos se preocupan por un ministerio, ¿cierto? Tener mucha gente, tener muchas cosas, pero no se preocupan por tener paz en su alma. ¿Sí? Y en algún momento el Padre me confrontó en eso. Sí, yo te puedo dar muchas personas, pero ¿eres feliz? ¿Eres feliz con la obra que tienes? ¿Eres feliz con las almas que el Padre te ha entregado? ¿Eres feliz con tu trabajo, con tu familia? ¿Sí? Porque si yo amargado, destruido, enfermo. La pregunta es ¿por qué? Porque mi centro de la bendición no es Yeshua, mi centro no es la presencia del Ruach HaKodesh, mi centro es que el mundo vea que yo soy grande, que el mundo vea que yo tengo la super iglesia, que el mundo vea que yo tengo los super dones y estoy todo el tiempo aparentando que todo el mundo sea feliz, pero yo resulto vacío por dentro. ¿Cuántos pastores han caído en depresión? El año pasado veía un número de como unos 500 pastores en depresión, decía un diagnóstico, y muchos que se habían quitado la vida, con una iglesia de 1000 personas. Y uno dice, ¿por qué? Porque un pastor que tenía dones, que tenía una iglesia de 1000, que tenía supuestamente todo, resultó quitándose la vida. Porque no equilibró sus emociones. Porque quiso hacer feliz a todo el mundo y nunca fue feliz él. ¿Sí? Eso es como cuando uno se arregla y quiere que todo el mundo le diga lindo, pero tú no te sientes bien con lo que tú eres. Tu esencia la estás perdiendo, tu felicidad la estás perdiendo,
por hacer feliz a tu familia, por hacer feliz a los de la congregación, por hacer feliz a los de tu trabajo, a los de tu empresa, pero tú eres feliz con lo que tienes. Entonces yo algo que aprendí, si yo estoy bien en mi alma, si yo estoy bien en mi paz, el Padre está en el asunto. Pero si yo no tengo paz, yo no tengo gozo, estoy haciendo cosas no para agradar al Padre, sino para agradar a los hombres. ¿Me ayudas a leer, por favor, Hebreos 13:7? Entonces nosotros algo que tenemos que aprender, todo lo que hagamos, seamos equilibrados, tengamos gozo, no nos pongamos metas más altas de las que no podamos cumplir, tanto de ministerial como de comprar cosas, que por querer aparentar que Dios está conmigo, entonces me endeudo y tengo un super iglesia y endeudado, estresado, o tengo que comprarme super carro para mostrarle a los demás que soy bendecido, ¿no? Yo soy bendecido, así ando en bus, tengo paz, no tengo que estar endeudado aparentándole a la gente que tengo una super camioneta para decir que soy la super pastora. Eso le he enseñado a mi pueblo. Hay cosas que nos hacen más daño que felicidad. ¿Qué dice Hebreos 13:7? 13. 13:7. Espérame, 7. Acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra del Adón. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mira esto qué precioso. La conducta de un ministro es tan importante en todo momento, porque eso le va a enseñar a las ovejas más que no te quiero decir que no enseñes la escritura, pero tu conducta, por ejemplo, lo que te estaba enseñando ahorita, cómo me comporto yo frente a un proyecto, cómo lo asumo, cómo me confronto yo frente a una prueba que yo estoy viviendo, sea de salud, sea financiera, sea que con mis hijos, sea con mi matrimonio, vivo amargado, vivo depresivo, vivo de mal genio. Eso es la fe que yo le voy a enseñar a ellos. Si yo como siervo que predico le enseño a ellos que por la prueba estoy amargado, estoy frustrado, estoy deprimido, pues ¿qué fe pueden imitar de mí? Si yo voy a lanzar un proyecto, a construir un lugar y vivo estresado así, pensando en el dinero, pues le estoy enseñando que el proyecto depende de lo que hagamos y no depende del Rey de Reyes. ¿Ya? Entonces, mi conducta tiene que ser estable, que la gente me vea en chalón. Si yo estoy pasando una situación, no quiere decir que yo me destruya a los demás, amargue a los demás por mi prueba, por mi proceso. ¿Qué reflejo estoy dándole a mi familia, a mis hijos, a mi casa, a mi esposo, a los que son solteros, a los papás, a la congregación, si soy pastor, mucho más? Porque en estos días hablábamos con una sierva que nos decía un pastor que vivía amargado y con todo el mundo pelando en la congregación y estaba bien enfermo. ¿Pero por qué está enfermo? Por la amargura. Digo, como un pastor, pues era amargado. No le hallo sentido, porque ¿qué le está enseñando a la congregación? Que Yeshua no da paz, que Yeshua no da felicidad. Yo puedo estar viviendo un proceso, pero Yeshua me da shalom, Yeshua me da gozo en medio de mis aflicciones. Entonces démonos cuenta que la fe y la conducta, tú la enseñas es más de lo que actúas, de lo que hablas, que tú puedes lanzarte una super predicación, pero si bajas del púlpito y la gente te ve mal geniada, te ve amargado, te ve estresado, te ve a toda hora haciendo una mala actitud, pues la gente va a decir, pues no entiendo el mensaje que me dice el pastor o el ministro o el líder de alabanza o el líder de niños, de jóvenes, de cualquier ministerio, cuando me acaba de hablar de la fe y está malacaroso, está amargado, está frustrado, pues qué coherencia tiene ese mensaje que me enseña si con la actitud me refleja otra cosa. Sí, lo importante es ser equilibrado en las emociones. Algo que yo tengo que enseñar en los últimos tiempos es a mostrar un Yeshua vivo de poder, un Yeshua que tiene el control de mi condición, de mi salud, de mis finanzas, un Yeshua, porque yo puedo transferirle un mensaje de hacerle algo súper revelado, pero cuando van a ver mi vida, ¿qué ven? ¿Cómo me ven mi vida? Entonces, ¿tu carácter es digno de imitar? Hasta esa pregunta. En tu familia, en tu ministerio, tú reflejas al Mesías, ¿sí?
O cuando la gente acaba de predicar, dice, "Uy, tremendo mensaje, me ministró", pero te ven a ti y dicen, pero es que la persona habla lo contrario al mensaje. ¿Eres coherente con tus acciones cuando predicas? ¿O simplemente te acostumbraste a estudiar muy bien, a hacer un excelente mensaje, pero en tu diario vivir es un desastre tus emociones? Porque tenemos que ser coherentes con la acción y con el mensaje. Muchos pueden tener un gran ministerio, pero pocos un corazón conforme a Yuhei Bajei de los ejércitos. Yo puedo tener los dones del Ruach, tener gente que me siga, tener grandes cosas, pero el Padre sabe quién tiene el corazón verdadero y equilibrado en el espíritu. El Salmo 32, del 1 al 2, por favor, me lo ayudas a leer. Entonces, algo que el Espíritu Santo te está hablando en este día, como me lo habló a mí primero a través de este mensaje, es que Él quiere personas con ministerio, pero que sus emociones reflejen al Ruach de Yahweh. Que ya tu carácter refleje una actitud diferente, tu forma de actuar en tu casa, con tu familia, con las personas del equipo, con los hermanos de la congregación. Tienes que ya tomar una decisión, que este tiempo tus emociones sean diferentes. ¿Qué dice el Salmo 32, 1, 2? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y cuyo Ruach no hay engaño. O sea que algo que el Padre busca también en nuestro carácter es que no haya hipocresía, ¿no? Si yo tengo un pecado, sacarlo a la luz, si es pornografía, si son relaciones ocultas ilícitas, si son malas amistades, si son vicios, si es robar, porque usted no va a creer que dentro de la congregación todo el mundo va a ser perfecto, todo va a ser limpio. No, si usted tiene algo oculto y no lo ha soltado, que por eso también se altera el carácter. Cuando alguien está en pecado, en adulterio, no llega mal geniado a la congregación, no llega mal geniado a la casa y quiere tapar el pecado con el enojo. ¿Sí? No me diga nada, yo soy así, usted me conoció así. Entonces llega a la congregación con una máscara, llega a la casa con una máscara, por eso vive estresado, vive mal geniado, vive irritable, ¿por qué? Porque no ha confesado su pecado. Cuando los jóvenes están viendo pornografía, igual, viven mal geniados, viven alterados, viven con doble ánimo, viven con depresión. ¿Por qué? Porque tienen la puerta a puerta de la pornografía. Y como no pueden fornicar, entonces viven de mal genio. Porque como tienen que esperar las personas que se casen, entonces se refugia en la pornografía y entonces vive de mal genio, vive irritable, vive enojado, y la persona dice, pero ¿por qué este joven va a la congregación, alaba, danza, predica a los niños, pero vive mal geniado en la casa? Porque tiene un pecado oculto también. Porque hombres muchos viven agresivos con la esposa o esposas agresivos con los esposos, porque tiene un pecado oculto que no lo ha confesado, que no ha sido libre, y entonces la forma de maquillar ese pecado oculto es con el mal genio en la casa. No me hablen, no estoy estresado, estoy estresada. Entonces démonos cuenta que el enemigo busca que la persona no confiese, que la persona no sea sincera, que la persona tape las cosas, que los jóvenes no sean sinceros, y cuando sale a la luz el pecado, entonces uno dice, por eso es que vivía de mal genio, por eso es que no veía feliz esa persona, porque una persona que lleve una doble vida sin santidad no va a ser feliz, no va a ser libre. Entonces démonos cuenta porque hay personas dentro de las congregaciones o ministros que supuestamente tienen dones y no son felices, porque hay pecados ocultos, porque ahí hay cosas que el Padre tiene que sacar, romper para poder la persona tener libertad en su alma. ¿Cuándo usted ha visto un pecador feliz? Nunca, nunca, por más que fornique, por más que adultere, por más que vea pornografía, por más que haga cosas que supuestamente lo llenan, es una persona amargada, una persona que no tiene paz. Y uno dice, ¿pero por qué esa persona va a la iglesia y no tiene paz? Porque tiene pecados ocultos, porque hay cosas en su alma que están acumuladas y eso no le permite a la persona tener libertad. Entonces algo que tenemos que pedirle al Padre es quitar toda falsedad,
toda hipocresía, todo pecado oculto. Amar el llamado representa pasión también por la Escritura, no mentirle a las ovejas, no ser hipócrita, no fingir lo que no somos. Me ayudas a buscar 2 de Pedro 1:10. Tú no puedes estar llevando una vida hipócrita, una vida falsa, una vida aparente por mostrarle a los demás que eres el superministro, el líder, la cabeza, el que todo lo sabe, el que tiene el espíritu de Yahweh, cuando llevas pecados ocultos. Si tú quieres tener un ministerio de bendición, tú tener paz, tú tener gozo, tienes que soltar todo lo que está guardado en el alma, tienes que soltar tu pasado, tienes que soltar aquellas cadenas que te quieren destruir, aquello que quiera venir a robar la relación con el Espíritu Santo, todo lo que te quiera destruir, suéltalo, confiésalo. Primero delante de tu Rey, que Él es el Todopoderoso que te puede salvar tu alma, sacarte de la condenación, sacarte de donde estás, de ese pecado. Él tiene el poder para cambiar tu vida, pero sé libre, di la verdad a tu familia, di tu joven la verdad a tus pastores, di la verdad, confiesa lo que estás haciendo, mujer, varón, pero si tú no confiesas, si tú sigues guardando, estás haciéndote daño y le estás haciendo daño a los que están a tu alrededor. Tienes que ser libre, tienes que abrir y soltar eso que está ahí guardando en tu corazón. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:10? Segunda Paz. Perdón, 2 de Pedro. Segunda de Pedro 1:10. Por tanto, hermanos, esfuércense por asegurar su vocación y elección. Si obran así, no tropezarán nunca. Nos esforzamos por guardar el don de Yahweh en nosotros, pero ¿cómo se guarda? Siendo sinceros. A veces hay que dejar el orgullo y confesar el pecado, confesar lo que hemos hecho, confesar al esposo, a la esposa, confesar a los hijos a los padres o a los siervos donde el Padre te puso, decir sí he pecado, si has murmurado contra ellos, si eso te trae carga, estás cargado, estás ahí, tuviste una falla, murmuraste de ellos y no has pedido perdón y eso aflige tu alma porque estás al lado y has sido hipócrita con ellos, pues confiesa que fuiste hipócrita, abre tu corazón, dile realmente he sido hipócrita contigo, siervo, pastor, ministro, no he sido sincero contigo, me ha costado, pero quiero ser libre, quiero vivir una vida transparente, quiero vivir una vida feliz, ya no quiero vivir hipócrita en la congregación. Pero muchas veces el orgullo hace que las relaciones interpersonales se destruyan, hace que como ministro el Espíritu Santo no fluya en mi ministerio, no avance, me estanque. ¿Por qué? Por no ser sincero. Si su ministerio no lo guía según las Escrituras, sino bajo su propia prudencia, si tu ministerio no está direccionado bajo la enseñanza del Rúa, el enemigo va a poner no al Espíritu Santo, sino un espíritu de engañador dentro de ti. Cuando yo no llevo una vida plena, una vida feliz, una vida restaurada, una vida en santidad, va a venir un espíritu engañador a tomar tu boca. Va a tomar tu ministerio un espíritu de inmundo. Y pasa lo que pasa en muchos ministerios, como esos ministerios como lo que ve Maldonado, un tipo corrupto, mujeriego, adúltero, y sigue siendo apóstol, como si nada pasara. Un tipo corrupto que paga a la gente para callarla, o la amenaza, o a una amenaza a su propia familia, para tapar todos sus pecados. ¿Usted qué cree que espíritu está hablando a través de esa boca? Un espíritu maligno, un espíritu manipulador, un espíritu engañador, un espíritu maligno que coge las mentes y las manipula y las enceguece para decir, no, es que él es el ungido, pero un ungido lleno de maldad. Que eso no te pase a ti por ocultar las cosas, que dentro de tu boca hay una fuente maligna que esté engañando al pueblo. Porque hay tanto pastor adúltero y tanto pastor falso y tanto pastor mentiroso, porque en los últimos tiempos Satanás va a utilizar vasos de deshonra para hablar la palabra. Y es ahí donde vienen los fuegos extraños, y es ahí donde viene
Maldición a esas personas, maldición al pueblo donde está, porque si dentro de mí hay pecado, ¿qué le voy a transferir a las personas? Entonces dice, no, pero si el apóstol Maldonado pudo adulterar a la esposa y divorciarse, pues yo también puedo ser adúltero y tener una congregación, yo también puedo pecar, yo también puedo mentir, yo también puedo fornicar, si ese pastor lo hace, ¿por qué yo no? Eso es lo que está pasando en los últimos tiempos. Si me ayudas a leer, por favor, segunda de Timoteo 2, del 24 al 26. Entonces, démonos cuenta que cuando ya mi alma no está bien sana, mis emociones, yo no he resuelto algo emocional, tarde o temprano le voy a abrir la puerta al enemigo. Tarde o temprano le voy a abrir la puerta al pecado oculto. ¿Por qué? Por no tomarme un tiempo de reconocer y de ser sincero. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2, 24, 26? Y un siervo del Adón no ha de pelear, antes bien debe mostrarse a todos modesto, buen maestro, tolerante, capaz de amonestar con suavidad y a los adversarios, para que el Adón le conceda el arrepentimiento y el conocimiento de la verdad. Así podrá recobrar el juicio y librarse de la red del enemigo, que los tiene prisioneros para hacer de ellos lo que él quiere. Mira lo que nos habla Timoteo. No debemos ser contendiosos. Un ministro no debe tener soberbia en su espíritu, no debe tener argumentos contra los siervos, no debe tener cargas contra los hermanos, pero todo eso radica de cosas no restauradas a tiempo. Entonces, cuando debemos ser amables, ¿cierto? Debemos tener un corazón humilde, no egoístas, ser actos para enseñar. Tenemos que ser humildes para compartir, aun cuando yo veo la necesidad de alguien de la congregación, buscar la manera de ayudarlo financieramente. Si yo como pastor puedo hacer algo con la congregación, reunir a los hermanos y bendecir a ese hermano que tiene una necesidad, un mercado, un medicamento, algo que necesite que la persona, eso hace que el pueblo aprenda a tener en medio del dolor, de la aflicción también del hermano. Sí, si yo hablo de pastor, cuando yo no me preocupo por solo la necesidad mía de la congregación, sino también la necesidad del pueblo, ¿sí? Buscar cómo ayudar, cómo aún financieramente, si es una iglesia humilde, porque todas las iglesias no tienen los mismos montos, tristemente hay iglesias que ganan mucho dinero y no ayudan a nadie dentro de la congregación. Eso es muy diferente, pero hay iglesias que son humildes, que no tienen las superentradas financieras, pero en medio de eso el pastor habla, vamos a ayudar, vamos a recoger mercado, vamos a sembrar así sea de 10,000 pesos, vamos a ayudar a este hermano que no tiene para algo. Eso hay que volver a esa esencia de la que Gilá ha hecho los apóstoles. Unánimes juntos, porque va a venir un tiempo duro a la iglesia y duro al sistema, donde no aprendamos a compartir ahorita, más adelante va a ser muy difícil, porque cuando se venga la unión mundial, el orden mundial, donde muchas cosas van a suceder a futuro, puede ser aquí a 10, a 15 años máximo, el orden mundial. Y si no se aprende a hacer ejat, no se aprende a compartir el alimento, no se aprende a compartir un mercado, una situación, pues imagínate cuando venga eso y toque hacer muchas cosas que no estamos acostumbrados, porque cada uno en la ciudad está acostumbrado a vivir solo. Yo en mi casa y mis problemas y ya, pero cuando el Padre demande de vivir en comunidad, en manadas, por protegernos los unos a los otros, ¿cómo vamos a hacer? Si todavía hay egoísmo, si todavía hay el pensamiento del yo, del que yo tengo, del que a mí me importa un pito si el otro tiene o no tiene, si el otro está enfermo y yo no le compro ni un medicamento, o en la congregación ni siquiera se preocupa por hacer un mercado entre todos y ayudar a un hermano. Tenemos que pedirle al Padre que cambie nuestra actitud, nos quite ese chip de egoísmo, que nos ayude a sacar esas raíces aún de los padres, porque muchas veces los padres le enseñaron a uno, usted mira a ver, solucione sus problemas, pero usted no se preocupe por el problema del hermano, ¿sí? Y esas son cadenas generacionales que muchas veces viene uno arrastrando de años, y hay gente que es muy, muy solitaria y muy egoísta, prefiere comerse un pollo solo que compartir un pollo entre 4. Y ese está gordo y está bien, pero los demás están con hambre. Y eso es egoísmo.
Y algo que hemos aprendido en la congregación, si hay un pollo para 5, pues se comparte para 5 y comen 5, pero tenemos que morir al pensamiento de que desde que yo esté bien, mis hijos estén bien, el resto que, mire cómo se defienda, porque Satanás es lo que ha querido traer egoísmo. A unos pastores tienen super camionetas, tienen super casas, y yo digo, hombre, cuando se muera será que le van a enterrar todas esas camionetas, y qué hace con un pueblo que tiene necesidad también. Todo eso el Padre tiene que quebrantar nuestro corazón, porque si mi pueblo tiene necesidad y yo estoy con unos supercarros, pues hermano, 3, 4 carros, hermano, eso es pecado delante del Padre, eso es egoísmo, esa no es la obra de Yeshua. Vanidad, claro. No, yo me voy a viajar en el yate y me voy en avión privado de mi congregación, y la congregación muchos aguantando hambre. O sea, ¿usted cree que yo me voy a poner a tener un yate privado cuando sé que con ese yate le puedo dar ayuda a otra familia de la congregación? Cuidado, viaja en avión de cualquiera, ¿no? Hoy en día ya tienen hasta avión privado, porque de pronto la unción se le va en el avión que vaya compartido. Sí, hoy en día hay una cantidad de cosas que el Padre está cansado. Entonces démonos cuenta que el Padre está airado. Entonces viene la persecución de la iglesia, todavía el Padre permite gracia y misericordia para que razonemos y pensemos qué estamos haciendo. Si ya tienen los pastores que gracias al Eterno ya tienen un templo grande construido, pues la plata que ya recojan es para sustentarla, pero también para ayudar a su pueblo. Es el tiempo de cambiar el chip, es el tiempo de cambiar. Aún si Dios te prospera, mira a ver cómo puedes ayudar a tus hermanos, cómo puedes ayudar a tu congregación, pero no pensar que si Dios te llena de plata es para tú comprarte un carro más grande o una camioneta más fina, porque es que la que tienes no te sirve, porque no te sirve. A veces la vanidad es así. A veces la gente tiene una camioneta y al año ya quiere cambiar la otra, porque está de moda esta, entonces yo me cambio. Entonces démonos cuenta que el enemigo lo que ha querido cambiar, aún en las emociones, en eso hay gente que es muy compulsiva todavía, hay pastores súper compulsivos, ellos no pueden tener un carrito así porque no, que ir a la congregación, que ir a mi estatus que me está viendo en este carrito. Yo ando todavía en bus y soy sierva, y a mí no se me quitan a andar con el pueblo, andar en flota, andar en bus, andar en carro, andar en donde sea, la unción no se me va. Entonces démonos cuenta que el enemigo también en eso, una de las emociones que he visto más difíciles de dejar, el egoísmo, el yo, el que quiero tener y que los demás miren a ver qué hacen. Cuando hablamos que por el llamado tenemos una emoción sufrida, ¿cierto? Es una persona dispuesta a vivir lo que sea necesario por el llamado, por las almas, ¿cierto? Si vive una enfermedad, si vive una humillación, si vive una traición, si vive un dolor, si vive un abandono, ¿cierto? Si vive una condición física no muy buena o emocional o espiritual, pues yo tengo que tener claro para qué yo escogí servirle al Mesías. Yo no escogí servirle al Mesías creyendo que toda la vida me iba a salir todo perfecto. Yo escogí servirle al Mesías aún sabiendo que algunas veces iba a tener escasez, que algunas veces iba a tener enfermedad, que algunas veces iba a ser retraicionada, que algunas veces iba a ser rechazada, que algunas veces gente se iba a levantar en contra mía, que algunas veces iba a vivir situaciones no muy dignas, pero yo no tengo por qué dejar de amar las almas, dejar de amar mi ministerio por esas situaciones. Independiente de lo que yo viva, el proceso que yo viva, una de las formas de ver a alguien que es maduro emocional es que sigue sirviéndole al Mesías con todo su corazón, independientemente de la condición que está. Si yo amo al Mesías, si yo amo las almas, yo no me voy a dejar robar la bendición de servirle a mi maestro, de amar las almas por un proceso que tengo que pasar. Todos tenemos que vivir el proceso del dolor, todos tenemos que vivir el proceso a veces de la escasez, de la soledad, de la traición, de la enfermedad, ¿sí? Porque el que diga que le sirve al Mesías y no vive ningún proceso es porque es mentiroso, es porque no ha vivido el servicio verdadero. Pero
Eso es algo que el Padre está anhelando de nosotros, que independientemente la condición no me hace a mí el siervo. Porque pasa que si usted está pasando un proceso financiero y el Padre le pone a predicar gente con dinero y usted escasamente con lo del diario vivir, entonces usted va a decir, pero el Padre es injusto. ¿Por qué mis ovejas tienen plata y yo estoy con solo lo del chocolate y el pan? Pues eso no tiene nada que ver con tu ministerio. Porque si el Padre quiere enseñarte que no de solo lo que hace el humano vive, sino de toda palabra que sale de Yahweh vive el hombre. Por eso dice, por la fe vivirás. Pues te pasa por ese proceso. Pero eso no te quita la unción, no te quita la autoridad de ministro. El hecho que no tengas plata no quiere decir que no seas ministro. Porque nos enseñaron un cheat los últimos apostolocos, que el que tenía más plata era el más ungido, que el que tenía más camioneta, que el que viajaba más, que el que iba a todas las naciones era el super ungido. Pues déjame decirte que eso no tiene nada que ver con la unción. No tiene nada que ver con los dones del Ruach HaKodesh, no tiene nada que ver con autoridad en el reino espiritual. Tal vez estás pasando un proceso económico, pero tienes la unción de parte del Padre. Tal vez estás pasando un proceso de salud. Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios te usa en sanidad y tú no te sanas? Pues porque el Padre sabe cómo hace y Él es Yahweh y a Él nadie lo podemos entender muchas veces. En la lógica humana, nosotros decimos 2 más 2, 4. En la lógica de Yahweh, 2 más 2, 6. Yo no sé, pero ¿cómo así? Porque el Padre no es Padre de razonamientos lógicos. El Padre puede que te use en sanidad y tú estás enfermo. Yo conocí una sierva que fue muy usada en sanidad, Catherine Kuhlman, y ella tuvo un problema de piel tremendo. Y decía que antes de pasar al estadio tenía que cambiarse porque le sangraba la piel. Y no estaba en rebeldía, ni estaba en pecado, ni estaba, simplemente el Padre le enseñó a través de su dolor a tener compasión y misericordia para tener dolor por los enfermos. Parecía injusto cómo el Padre la usa en sanidad y tenía un problema de piel que le sangraba y a veces le tocaba usar unas telas muy suavecitas para ella saber ministrar. A veces no entendemos los designios del Eterno. A veces el Padre utiliza situaciones que nos parecen injustas, que nos parecen que no son conforme al Padre, pero el Padre sabe que utiliza qué canal para aún enseñarte a tener compasión, misericordia, para tener amor. O tal vez tú como madre tienes una situación de tus hijos dolorosa y dice, pero ¿por qué, Padre, si yo te sirvo? Pues tal vez te está enseñando a tener compasión por las madres que sufren por los hijos, a tener compasión. Ese es tu ministerio. Yo no dice cómo tener el don, pues a través del dolor, a través del sufrimiento. A veces pasamos cosas. ¿Cómo tener compasión por el que no tiene dinero? Pues cuando tú no tienes dinero y tienes que recibir ayuda y tú dices, no, pero es que me tienen que dar el mercado, pero yo me acuerdo tanto, en un momento de mi vida que el Padre tenía los zapatos rotos, tenía mucha hambre, me acuerdo tanto ese día, y estaba con todo mi corazón sirviéndole al Eterno, con todo el amor. Yo no estaba en pecado, yo estaba diezmando, yo estaba en cuentas con el Padre, estaba bien. No había un argumento de Satanás en contra de mi vida. Y un día llorando y estaba lloviendo, le decía, Padre, esto no va a ser estorbo para que yo te ame, para que yo te sirva. No te voy a dejar de amar por mi condición. Y me recuerdo tanto que Él me dijo, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y nunca voy a olvidar después, años después, no te estoy hablando de que mi proceso fue 1 mes, 2 meses, no, fue un buen tiempo. Y cuando ya después el Padre me bendijo, y recuerdo que estaba en un hotel con mi esposo muy lindo en San Andrés, Colombia, y estaba comiendo en un lugar muy hermoso y me llevó a esa escena, pasando al frente de un restaurante, oliendo la comida, no teniendo con qué comer, con los zapatos rotos, lloviendo. Y me dijo el Padre, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste que independientemente tu condición me ibas a amar y me ibas a servir? Por eso te he honrado ahora, porque tú me amaste en el tiempo de la escasez, tú me amaste en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo difícil me amaste, me serviste, y ahora el Padre me consiente.
pero eso tuvo que ganarse con una actitud de humildad, con no quejarme, como no cuestionar a mi padre de por qué esta condición, de por qué esta situación. No, Padre, tú eres mi padre y sabes por qué tengo que pasar este proceso. Tú eres mi padre y sabes por qué tengo que pasar por la escasez, por la enfermedad, por la soledad. Tal vez tú estás esperando una compañía, tu idóneo, tu bendición sentimental. Tal vez estás esperando un milagro financiero, o tal vez tu hijo está enfermo o una situación dolorosa. Pero si tú aprendes a amar al Padre en ese momento de tu vida, te aseguro que el Padre va a hacer algo a tu favor. Porque el Padre no te va a entregar la victoria y la bendición si tú no aprendes a ser fiel en tu proceso de dolor. Por eso el Padre anhela de ti equilibrio en tus emociones también en medio de la prueba. Si estás en escasez, si estás en enfermedad, si estás en un proceso financiero, si estás en un proceso en tu ministerio, la gente de la congregación se fue y tal vez tienes 5 ovejas, pues gózate. Ámalo, alábale, sírvele, predica con amor, sirve con amor, no te cargues, no cuestiones al Padre, no te cargues con la gente a tu alrededor, ama al Eterno, ama a las personas que están a tu alrededor y así el Padre te va a confiar cosas maravillosas, porque el llamado no depende de lo que tengo, ni de lo que el Padre me cumpla, el llamado depende de la misericordia de Yuhei Bajei. Entonces, tal vez en este momento no estés en tu mejor economía, en tu mejor relación con tu familia o en tu mejor momento de salud, pero eso no determina tu ministerio. El Padre está contigo, el Padre te ama, el Padre no te ha abandonado, el Padre está ahí, está mirando la actitud de tu corazón, cómo estás enfrentando esa situación. Está observándote. Y yo digo en mi vida, cuando llega el momento de la observación del Padre, cuando llega el momento donde el Padre lo está analizando, observando, callado, que pareciera que el Padre estuviera ausente, que no estuviera ahí, es el momento del ministerio donde el Padre te está conociendo. Porque nosotros decimos, queremos conocer al Padre, ¿cierto? Queremos saber quién es el Padre. Pero también el Padre quiere conocernos a nosotros. Nosotros queremos conocer al Padre. Queremos saber quién es nuestro Padre. Pero ¿será que Él no quiere saber quiénes somos nosotros? En la soledad, en la escasez, en la enfermedad, en la traición, en la humillación. Él está probando tu corazón. ¿Quién eres tú? ¿Cómo guardas la escritura? ¿Cómo guardas la fe? ¿Cómo guardas tu ministerio, tu integridad, tu gozo, tu alabanza, tu adoración, tu servicio? Porque si solamente le vas a alabar cuando todo el Padre te dé la respuesta, pues no eres apto para el reino de Yahweh. Si quieres ser apto o acta de parte del Rey de Reyes, tienes que pasar por el proceso del dolor. Y cuando ya superes esa prueba y te goces en medio de tu proceso, alabes a Yahweh, alabes al Rey de Reyes, estás listo para que el Padre te levante, estás listo para que el Padre te promueva, para que el Padre te bendiga de una manera sobrenatural. Por eso no te canses del proceso de Yahweh, porque si en un momento de ira o de desánimo dejas todo botado, perdiste tu victoria, perdiste tu recompensa. Tú no le puedes entregar tu recompensa a Satanás. Tú no le puedes entregar la victoria al enemigo, porque eso es lo que él está esperando de nosotros. Que en un momento de emoción, por una ira, por una depresión, por una desilusión, digamos, ya no quiero nada con el Padre, voy a dejar tirado el ministerio, voy a dejar tirado todo. Y ya estabas a punto de ver la bendición. Dejaste a Satanás tu bendición, tu victoria. Por eso al enemigo no hay que darle gusto, no hay que airarnos, no hay que desanimarnos, no hay que deprimirnos, no hay que tirar la toalla. Porque por una emoción, como Esaú estaba cansado, llegó el hermano, aprovechó la situación que venía y le quitó toda la primogenitura.
le quitó su legado espiritual. Entonces démonos cuenta que por un momento, por una necesidad, por un dolor, por un problema, por un proceso, podemos abandonar todo y después todo lo que ganamos durante 7 años, 8, 20, yo no sé cuántos lleves en tu congregación, pero por un momento de una situación no abandones todo lo que el Padre puede tener para ti, toda la victoria que el Padre puede entregarte. Por eso las emociones es el área más peligrosa en los últimos tiempos, porque cuánta gente por una depresión se puede quitar la vida, perder hasta la salvación. Por una emoción de un desánimo puede perder una bendición sentimental. La persona ya puede estar cerca de tu vida y tú te decepcionaste y dices, no, Dios no me trajo a nadie, me va a dejar solo, me va a quedar solterón. Y usted llegó y se quedó con una persona que es la desgracia de toda su vida. Un mujeriego, una mujeriega, una vagamunda, un hombre alcohólico. Usted pronto ya estaba a días que le iba a llegar su bendición y usted le llegó un tipo, le dio 3 vueltas, cayó, fornicó, se destruyó, perdió su ministerio por una emoción de la soledad. O viceversa, usted se consiguió una mujer, ya está su bendición, cayó con una prostituta, perdió su ministerio, perdió todo, como Sansón. Si ve que una emoción puede acabar con todo, que si usted está pasando un momento económico difícil y usted por una depresión, no, entonces me va a vender vicio, voy a vender drogas o voy a prostituirme porque Dios no me cumplió. El Padre no es hombre para mentir, el Padre hace algo, Él no te va a dejar sin una respuesta, pero date cuenta que cuando no controlamos una emoción, puede ser el acabón de toda una vida, de todo un propósito, de toda una familia. Por eso en este tiempo pídele al Padre que te ayude en tus emociones. ¿Qué te debilita tus emociones? ¿Qué te afecta tus emociones? Para que no termines como Sansón, para que no termines como Esaú, o como termines como grandes hombres del Padre que después de tenerlo todo terminaron destruidos. Por eso a veces hay que dominar el corazón, hay que dominar los pensamientos y permitir que el Rúa de Yahweh me ayude a salir de esa condición, de esa prueba, de ese proceso, que tarde o temprano el Padre va a traer la libertad que tú y yo necesitamos en cualquier área, en cualquier circunstancia. Por eso no te desanimes, no pierdas la fe, no pierdas el control, guarda tu corazón, porque dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tus pensamientos, guarda tu corazón de cualquier prueba, de cualquier persona que te esté afectando tus emociones, porque el Padre tiene algo grande para tu vida, tiene un ministerio, tiene el regalo más divino que es la vida eterna. Y no dejes que nada ni nadie te destruya por un momento de dolor, o por una crítica, o por una desilusión, o por un problema financiero, o por un diagnóstico que te dieron. Guarda tu corazón, porque yo tengo testimonios, te puedo decir muchísimos en mi propia vida, donde he visto el dolor, pero he visto la alegría, donde he visto la escasez, pero he visto la abundancia, donde he visto la persecución, pero he visto la exaltación, donde he visto la enfermedad, pero he visto la sanidad. Por eso yo he aprendido a conocer a mi Padre y sé que Él me conoce en todo tiempo. Sabe quién es su hija, que lo ha amado en todo tiempo incondicional como Él me ha amado a mí también. Por eso si en este momento estás siendo procesado en alguna área, equilíbrate, guárdate, fortalécete y permite que el Rúa de Yahweh te haga fuerte en tu debilidad para que no pierdas la victoria que estás a punto de recibir, el milagro tal vez, la bendición que tal vez no ha llegado. Con eso me despido, que el Eterno te bendiga, bendiga tu casa, tu familia, tu ministerio, tus finanzas, que el Padre te ayude en este tiempo, el cual estás pasando, estés viviendo, y no te olvides que el guardar las emociones me conlleva a ver la gloria del Eterno. Así que, shalom, shalom, y que el Eterno te bendiga.
No nos vamos sin antes decirles que se conecten a YouTube, nuestro canal de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha. Allí encontrarás esta hermosa enseñanza y muchas más que usted se podrá edificar y podrá verse al espejo como el Padre quiere que usted se vea y usted pueda reconocer muchas cosas que hay en su vida que tal vez no están acorde con lo que Él quiere o el diseño específico que Él haya dado. No olvides darle like a la campanita para que te lleguen todas estas enseñanzas. Y si aún estás desde tu celular inteligente, descarga TuneIn Radio y allí hay un corazoncito, tú lo subrayas, le colocas bien rojito y ahí encontrarás nuestra comunidad para que usted también desde su celular pueda escuchar cada una de las enseñanzas que a través de nuestra pastora y a través de otros siervos de nuestra comunidad, usted también pueda bendecir a otros. Shalom, shalom, bendiciones.